Bueno, un poco el bloque que nosotras preparamos con Paula lo llamamos la Matrix legal de la inteligencia artificial en salud. Cuando con Paula estábamos pensando cómo abordar este tema que tanto nos convoca y que estuvimos escuchando en este último tiempo en cuanto al uso de inteligencia artificial en salud, em, partimos de la base de quizá hacernos un par de preguntas, ¿no? Para convocar sobre todo a la reflexión, porque bueno, escuchamos mucho sobre los beneficios que nos trae la inteligencia artificial como herramienta para mejorar la asistencia de la salud de las personas, también para mejorar la gestión y administración de los recursos, pero son pocas las reflexiones que quizá empezamos a escuchar en torno a lo que tiene que ver los desafíos o riesgos legales y sobre todo el planteamiento de posibles soluciones. Entonces, con Paula tratamos de hacer un poco este ejercicio de más allá de pensar en los beneficios y en todos los desafíos, tratar de empezar a esbozar y brindar algunas posibles soluciones. No decimos que esto sea la respuesta definitiva a todo, porque esto es una construcción que tenemos que hacer todos conjuntamente. Bueno, me presento brevemente. Tanto Paula como yo, somos abogadas, graduadas de la Universidad de Buenos Aires, y las dos, bueno, somos graduadas también en Derecho e Inteligencia Artificial, también por la Universidad de Buenos Aires. Para no extendernos en las presentaciones formales, directamente nos vamos a meter de lleno en la Matrix que nosotras preparamos, y como ejes temáticos, como les dije, nosotras pensamos esta charla partiendo de un par de preguntas que nos hacíamos a nosotras mismas y que tratábamos de responder conjuntamente, y que nos parece importante preguntarnos cuando empezamos a pensar en qué tipo de regulación legal queremos o vislumbramos para el día de mañana, regular la inteligencia artificial de un modo general y particularmente para su uso dentro del ámbito de la salud. Es así que, bueno, los ejes temáticos que nosotras preparamos para esta pequeña reflexión son esencialmente tres. En primer lugar, hacer una comparación de cómo pensamos los seres humanos, esto teniendo en cuenta que la actividad médica es una actividad esencialmente intelectual que hacen los profesionales, y que en Argentina, como en la mayor parte de los países del mundo, se encuentra regulada con normas que hacen al ejercicio profesional desde una faz, digamos, ya sea clínica profesional, como también desde una mirada ética. Y hacer la comparación entre cómo pensamos los seres humanos y cómo, digamos, se desarrolla el pensamiento de los profesionales de la salud, a compararlo con cómo aprende la inteligencia artificial, que bueno, hoy por hoy contamos con sistemas de inteligencia artificial, lo que se denomina como IA débil. En segundo lugar, lo que vamos a preguntarnos es si existe regulación vigente sobre responsabilidad civil por daños ocasionados en el uso de inteligencia artificial. Para quienes nos están acompañando en el inicio de estas jornadas, a la mañana, Federico Álvarez Larrondo algo comentaba o planteaba de esto, de qué pasa si, por ejemplo, utilizamos un sistema de inteligencia artificial como soporte a la decisión clínica de los médicos, y de repente el profesional de la salud se quiere oponer porque no confía o porque no coincide con su experiencia y su expertise con la sugerencia que le realiza el sistema de inteligencia artificial. Si, por ejemplo, el profesional decide apartarse de esa decisión automatizada, ¿qué pasa si se deriva de ese apartamiento un daño para el paciente? ¿Cómo juzgamos esa responsabilidad profesional? Y bueno, por último, como les decía, un poco lo que estamos trabajando desde el observatorio es no solo en plantear y estudiar los desafíos que nos presentan y nos traen todas estas nuevas tecnologías, sino tratar de buscar algunas soluciones, porque bueno, nosotros partimos de la base de que hay que tratar de ser del tipo de abogado que no dice no se puede, sino que hay que tratar de buscar soluciones y preguntarse el cómo. Empezar a buscar soluciones que, bueno,
como dije, podrán ser o no correctas, podrán coincidir o no con nuestra propuesta, pero sí nos parece importante empezar a plantear algún tipo de propuesta para que justamente estos desarrollos sean utilizados e implementados en la práctica. Para empezar y contextualizar un poco brevemente, yo acá lo que les voy a comentar, este es un trabajo que publicó el BID, después les comparto en el chat el link de la publicación, es brevemente repasar dónde encontramos el uso de inteligencia artificial en salud hoy en día. En este trabajo del BID se identifican 4 grupos principales de usos de la inteligencia artificial, que son lo que se denomina salud poblacional, entendida, digamos, a la salud, digamos, y digamos, a la población como un todo. Estos sistemas son, por ejemplo, los que se utilizaron en la pandemia COVID para la predicción de brotes, todo lo que tiene que ver con el monitoreo o la gestión del riesgo poblacional. En segundo lugar, está el grupo de aquellas herramientas de inteligencia artificial que se denominan como de salud individual, que tienen que ver con herramientas que pueden encontrar a 3 grupos de usuarios principalmente: al paciente como usuario, a los profesionales de la salud como usuarios, por ejemplo, en estos sistemas de apoyo a la decisión clínica. El Hospital Italiano en este tema es un pionero, porque ellos, por ejemplo, cuentan con un desarrollo para todo lo que tiene que ver con la detección de la densidad mamaria mediante la detección de patrones en imágenes. El sistema se llama Artemisia. Y después el tercer grupo que encontramos es a los trabajadores de la primera línea como usuarios de estos sistemas. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan para el triage de los pacientes. En tercer lugar, tenemos aquellos sistemas de inteligencia artificial que son propios de lo que tiene que ver con la gestión y administración de los recursos, que son implementados por los sistemas de salud a un nivel más macro. Aquí, por ejemplo, dentro de este grupo de sistemas de inteligencia artificial, un caso que se desarrolló a raíz de todo lo que fue la pandemia COVID, fue el sistema que implementó el Sanatorio Güemes para lo que era justamente predecir la tasa de ocupación de las camas en terapia intensiva. Y el último grupo de este tipo de sistemas de inteligencia artificial, en donde también es donde más se proyecta su desarrollo a futuro, es todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica y la tecnología médica. Por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial para todo lo que tiene que ver el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevos medicamentos. De nuevo, acá vimos también su gran utilidad en lo que fue el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Creo que en épocas anteriores hubiese sido impensado pensar que en un año íbamos a tener ya vacunas contra una pandemia que recién, digamos, había brotado. Así que bueno, en definitiva, encontramos estos 4 principales grupos, desde ya que las aplicaciones que se hacen de inteligencia artificial y que se proyectan son un montón, son muchísimas, y los beneficios que nos brindan son claros, sobre todo para aquellas decisiones en las cuales requerimos de una mayor precisión y en las cuales quizá digamos, la decisión humana puede llegar a fallar, puede haber un error humano, y es aquí donde entendemos que la inteligencia artificial puede ayudarnos justamente para reducir el error humano en la toma de decisiones y sobre todo para mejorar la eficiencia en la administración de recursos y en todo lo que tiene que ver desde ya el uso de datos, como venimos viendo ya con las presentaciones anteriores. Con este contexto, como les decía, una primera pregunta, que esta pregunta se la voy a hacer yo a Paula, que es, digamos, y que entendemos es importante considerar para empezar a pensar en qué tipo de regulación queremos de la inteligencia artificial, es preguntarnos
cómo tomamos las decisiones los humanos y cómo aprende la inteligencia artificial. Paula. Sí, gracias Sol. Un orgullo y un placer estar aquí en el His Go Live. Bueno, nos tuvimos que hacer esta pregunta porque si no entendemos con quiénes estamos trabajando, no podemos pensar cómo regular. Entonces, no nos queremos arrogar el conocimiento de cómo se elabora un pensamiento o cómo se genera la conciencia, porque ni siquiera los grandes científicos lo saben hoy. Rafael Yuste dice que hoy del cerebro conocemos, como si estuviéramos viendo una pantalla de televisión, un píxel solo de esa pantalla de televisión. O sea, no vemos la película completa. Sin embargo, hay algunos estudios e investigaciones que nos permiten comprender de alguna manera cómo los humanos elaboramos un pensamiento y cómo aprendemos. Y aprendemos a través de mirar a otros humanos, de la interacción, de la comprensión, de las emociones, de nuestras neuronas espejo que nos permiten ver al otro y reflejarnos y entender cómo funciona el contexto. Nosotros no pensamos solo linealmente, tenemos un pensamiento absolutamente divergente. Nosotros somos personas, los humanos somos complejos y aprendemos de los errores, de las experiencias, de lo que el día a día nos va brindando. Sol y yo tenemos vidas distintas y filtramos la información de manera diferente. Así pasa con todos los humanos. Pero los humanos podemos tener distintas formas de elaborar y desarrollar una decisión. Daniel Kahneman dice que trabajamos en dos sistemas. El sistema 1, que es sesgado, intuitivo, más rápido, es el que en realidad nos permitió evolucionar como Homo sapiens, ¿no? De donde estamos al día de hoy. Tomar decisiones rápidas. La mente genera un sesgo, un atajo que toma decisión. Y también tenemos otro tipo de forma de pensamiento que es a través del sistema 2, que también lo desarrolla Daniel Kahneman, que tiene que ver con un pensamiento más elaborado, más complejo, pensante. Eso de cuando nos tomamos un ratito de tiempo para reflexionar, ese es el sistema 2. Pero los humanos no somos, como decíamos recién, lineales, y las cosas nos afectan. Y a veces esos sesgos pueden generar que tomemos decisiones limitadas. Se han desarrollado varios tipos de sesgos, he estudiado diferentes tipos de sesgos, pero por ejemplo un sesgo es de confirmación de grupo, o sea, yo creo que tengo razón porque converso siempre con el mismo grupo de gente y me devuelven en el feedback lo mismo, o sea, mi pequeño mundo indica que lo que estoy diciendo tengo razón. Y un sesgo muy común, o que nos pasa mucho, no solo a los médicos, los abogados también, es el sesgo de disponibilidad. Yo decido en base a la disponibilidad de información que tengo. Esto hace que las conclusiones a las que llegue tengan este defecto que a veces es una ventaja, ¿no? Nunca podemos hablar de 100% de una cosa ni de 100% de otra. Pero los humanos actuamos de manera sesgada. Y también Daniel Kahneman nos enseñó que actuamos basados también o afectados por ruidos. Un ruido puede ser tener hambre, tener sueño, ¿no? Tener una reunión importante, no haber descansado bien. Eso claramente afecta mi decisión. Los sesgos podemos compartirlos en grupo, pero si además yo vengo mal dormida y tengo hambre, combinación fatal, seguramente mi decisión final sobre una misma evaluación de evidencia idéntica sea completamente diferente a la que decida Sol. Por eso los humanos no somos lineales y no se puede esperar de nosotros comportamientos no siempre predecibles. A veces sí, a veces no. No somos tan predecibles. Esto por el lado de los humanos. La inteligencia artificial tiene una manera de pensar. Primero, se alimenta de datos, de una enorme cantidad de datos. En base a esos datos empieza a hacer inferencias, es decir, deducciones. Esas deducciones van a ser, va a brindar una información, ya sea una predicción, una clasificación, pero lo hace en base a ese tipo de información. La manera de entrenar a una inteligencia artificial, Sol dijo algo muy importante que quiero aclarar. Nosotros hablamos de inteligencia artificial débil. Aún AlphaGo Zero o GTP3 son
inteligencias artificiales débil. ¿Qué implica la inteligencia artificial débil? Que no es como lo que tenemos en el imaginario, la película Ex Machina o El hombre bicentenario. No tienen conciencia, no saben qué están pensando, no saben que elaboran un análisis para poder detectar la vacuna más eficiente para salvar al planeta. Ellos simplemente lo hacen. Los humanos somos y hacemos. La inteligencia artificial hace. Y la manera de aprender que tiene la IA puede ser supervisada. La diferencia entre supervisado y no supervisado básicamente es la autonomía que tiene esa IA para aprender. Supervisado lo hace como, digamos, se le da una base de datos a esa inteligencia artificial que tienen un conjunto de etiquetas correctas. Y a través de inferencia se entrena para obtener un resultado. Luego eso se utiliza otro dataset para ver si ese entrenamiento fue eficiente, se monitorea con otro dataset para ver si los resultados son eficientes, si no da falsos positivos o falsos negativos. Hasta ahí hay intervención humana, ¿no? Les están diciendo, toma, esta es la etiqueta que es la correcta, bueno, te entreno, me fijo que está bien, que está mal. Después tenemos otro tipo de IA débil, que es lo que nombré recién, GTP3 y AlphaGo Zero, que no tienen injerencia humana, son absolutamente autónomos y la manera en que hacen esas inferencias, aclaremos, inferencias es como una deducción, como si fueran super Sherlock Holmes y deducen en base a los datos que tienen. Esa información que ellos que brindan con quienes trabajamos, claramente tienen una enormísima y mucho mejor capacidad de cálculo que la mente orgánica humana y son mucho más eficientes en la búsqueda de patrones. Pero nosotros, como veníamos viendo recién, somos muy eficientes en la detección del otro humano, en la microgestualidad. Analizamos mucho mejor la metacomunicación. Tenemos 5 sentidos para obtener información. Es decir, no somos ni mejores ni peores. Podemos llegar a ser complementarios. Uno de los enfoques que queremos brindarle a esta presentación, que tenía que ver mucho con esta cuestión de que me pregunta Sol cómo pensamos, es que quizás podemos trabajar en equipo y podemos trabajar en equipo muy bien. El concepto que luego vamos a tratar bien de inteligencia aumentada, que es mente orgánica más mente electrónica. Si querés, Sol, pasar. Bueno, Sol, ahora tenés que elegir entre la píldora azul y la píldora roja. ¿Qué vas a hacer? No sé qué dice el público. ¿Qué elijo? ¿La azul o la roja? Si alguien me ayuda un poco. Ahí te Roja, bueno, dicen. vamos con la roja. Bueno, siguiendo un poco con lo que venía planteando Paula y un poco el objetivo de esta charla de por qué creemos que es importante entender estas diferencias y disquisiciones entre cómo los seres humanos pensamos, racionalizamos y tomamos una decisión y cómo la inteligencia artificial es que aprende. Esto se vincula directamente cuando nosotros nos hacemos la pregunta de quién tiene que responder ante un daño ocasionado en el uso de una inteligencia artificial y la pregunta también de si hay regulación vigente sobre responsabilidad civil por daños ocasionados en el uso de inteligencia artificial. Como les decía en un principio, muchas veces se plantea quién tiene que responder, el profesional, el programador, que es quien entrena, como bien explicaba Paula, al sistema, tiene que responder la institución de salud que implementa este sistema. Y bueno, la realidad es que esto ahora en la filmina que sigue yo voy a profundizar en cómo está la normativa aquí en Argentina, pero digamos a nivel global contamos con un proyecto de regulación que bueno, el marco más actualizado es el proyecto de regulación que cuenta la Unión Europea en cuanto al enfoque de, digamos, que clasifica a los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo que puede implicar este sistema, pensando siempre en la seguridad de los consumidores y de los usuarios,
y en respeto de los derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que, más hablando en todo lo que tiene que ver el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, nos encontramos con derechos fundamentales que podemos estar hablando ante una decisión que implique, digamos, la vida o la muerte. Entonces, hay que ser siempre mucho más cautelosos en estos espacios en cuanto a las limitaciones de uso de estas nuevas tecnologías, siempre pensando obviamente en un enfoque ético y, de nuevo, que busque la seguridad de los consumidores y de los usuarios. El proyecto de regulación de la Unión Europea, que bueno, como digamos, estoy adelantando, es un proyecto, todavía no es una normativa que sea válida y que, digamos, sea exigible a los estados, sino que se encuentra todavía en un estado de revisión. Como les decía, divide a los sistemas de inteligencia artificial según el riesgo en 4 categorías. No voy a empezar a hacer un análisis súper explayado, pero la idea principal que quiero que se lleven, porque digamos, este proyecto de regulación obviamente a nosotros nos sirve para pensar en un futuro si vamos hacia ese mismo horizonte o qué otros horizontes normativos podríamos llegar a adoptar. Pero bueno, como les decía, nos encontramos con 4 tipos de categoría de riesgo. La primera categoría es lo que se denomina como el riesgo inaceptable, que son los sistemas que, digamos, directamente están prohibidos dentro de este tipo de sistemas, que justamente es por el tipo de derechos que se ven involucrados y que pueden significar un peligro para, digamos, la sociedad en sí. Dentro de estos sistemas, por ejemplo, se encuentra lo que se denomina como el scoring o crédito social. Luego tenemos los sistemas de alto riesgo, que, digamos, si bien no están prohibidos en cuanto a su implementación, sí lo que se exige es el cumplimiento de obligaciones previas antes de su puesta en el mercado y de su uso por parte de los consumidores. Por ejemplo, dentro de estas obligaciones se le exige a quienes pretendan desarrollar estos sistemas de inteligencia artificial que presenten documentación vinculada a los sistemas y a la forma de desarrollo y entrenamiento para que se pueda tener la conformidad por parte de las autoridades regulatorias. Luego tenemos aquellos sistemas de riesgo limitado que, digamos, a diferencia de los de alto riesgo, no se exigen cumplimiento de obligaciones previas a la colocación en el mercado, sino que simplemente se exigen ciertas obligaciones de transparencia. El ejemplo más simple y llano es el de los chatbots, que esta obligación de transparencia implica que el consumidor con quien se está interactuando en esta comunicación sepa diferenciar, está, digamos, interactuando con un sistema artificial y no con una persona humana. Y por último están los sistemas de inteligencia artificial de riesgo mínimo, que son aquellos que no implican ningún tipo de vulneración o no implican riesgos en cuanto a derechos fundamentales de las personas. En este grupo o segmento se encontrarían la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial que hoy por hoy tenemos. Por ejemplo, no sé, el filtro de mails de spam o no spam. Pero bueno, obviamente que en cuanto al uso de inteligencia artificial en el ámbito de la salud, seguramente estemos hablando de sistemas que se encuentren entre un alto riesgo o un alto riesgo definitivamente. Creo que me atrevo a decir por el tema de que, bueno, son derechos sumamente fundamentales y que, de nuevo, podemos estar hablando de la vida o la muerte de una persona. Entonces, creo que el cumplimiento de obligaciones puntuales en cuanto a la verificación de estos sistemas de manera previa sería sumamente importante. Y en cuanto a nivel, digamos, digamos, tomando en cuenta la región de Latinoamérica, si bien no contamos con un proyecto de regulación como el que cuenta Europa, digamos, recientemente sí podemos colocar a Chile como uno de los países que más se encuentra a la vanguardia en estos temas, con la política nacional que acaban de aprobar recientemente vinculada a la inteligencia artificial, en donde ellos aprueban principios transversales al desarrollo de estos sistemas, que son 4: inteligencia artificial centrada en las personas,
inteligencia artificial para un desarrollo sostenible, inteligencia artificial inclusiva y por último la inteligencia artificial globalizada. Ahora bien, la pregunta que obviamente más nos interesa es en Argentina, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta un poco el panorama a nivel europeo y a nivel regional con este ejemplo de Chile, ¿qué es lo que ocurre en Argentina en cuanto a la regulación de inteligencia artificial? Y bueno, como ven acá en rojo, les pusimos en la pantalla en primer plano, no hay normativa vigente sobre inteligencia artificial en Argentina. Y obviamente que la pregunta que nos hace es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sin desarrollar estos sistemas? ¿Podríamos aplicar determinadas normas que hoy sí contamos en nuestro ordenamiento jurídico por analogía? Y sobre este punto me voy a detener unos 2 minutitos, que hay ciertas corrientes doctrinarias que apoyan, digamos, la aplicación por analogía de algunos institutos de la responsabilidad civil que hoy sí contamos principalmente en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Estas teorías podríamos dividirlas en dos grandes grupos. Está lo que se conoce como la responsabilidad por el hecho ajeno, que dentro de este grupo está la responsabilidad de los hijos y está también todo lo que tiene que ver con la responsabilidad por el hecho del dependiente. La principal crítica que se realiza a esta postura de si aplicar o no estas teorías de responsabilidad es preguntarnos por qué aplicaríamos, digamos, un sistema de responsabilidad que regula el daño causado por personas humanas, digamos, personas físicas, cuando estaríamos hablando de un daño ocasionado por un sistema artificial. Esa es una de las principales objeciones que se realiza en cuanto a la aplicación de la responsabilidad por el hecho ajeno. Y en segundo lugar, el otro grupo o teoría que se baraja en cuanto a cómo podríamos responsabilizar o, digamos, imputar responsabilidad civil por el uso de inteligencia artificial, es lo que se conoce como la responsabilidad bajo la teoría del riesgo. Que esta teoría, digamos, se desdobla en dos figuras principalmente, que son la figura del, digamos, el propietario o desarrollador del sistema y la figura del guardián. Y este tipo de responsabilidad es una responsabilidad objetiva, que bueno, digamos, una de las críticas o cuestionamientos que nos hicimos también con Paula cuando estábamos pensando en qué tipo de responsabilidad podríamos imputar a un sistema de inteligencia artificial, es si verdaderamente podemos afirmar que el sistema que hoy por hoy nosotros contamos normativamente, ya sea tanto la teoría del riesgo como la del hecho ajeno, que se basa en la existencia de una causalidad, si podemos imputar ese mismo tipo de responsabilidad a un sistema inteligente cuando, como vimos con Paula, digamos, la inteligencia artificial no entiende de causalidad, no entiende el contexto en el cual se está aplicando, y hablando, digamos, trayéndolo de lleno a lo que es el ámbito médico, la inteligencia artificial, al menos como está desarrollada hoy en día, no decimos que no vaya a ocurrir en un futuro, ¿no? Pero la inteligencia artificial que hoy conocemos no entiende de diagnósticos clínicos, sino que lo que hace es justamente reconocer patrones y realizar inferencias a partir de esos patrones, pero no se basa en criterios causalistas, tal como lo hace nuestro régimen de responsabilidad civil. Entonces, un poco adelantando las propuestas que Paula va a concluir al finalizar esta charla, es que nosotros entendemos que nuestro régimen de responsabilidad civil no se adecúa o no se condice con la esencia de la inteligencia artificial como tecnología. Y bueno, otras leyes que también nacen en cuanto a aplicación por analogía en estos desarrollos es todo lo que tiene que ver con las leyes de defensa del consumidor, en donde surge un sistema de responsabilidad también de tipo objetivo por obligaciones que se encuentran a cargo netamente de los
proveedores de servicios o de productos. Por ejemplo, en esta categoría de normativa ingresarían los desarrolladores de, digamos, empresas, desarrolladores o proveedores de los sistemas, pero hay que hacer una aclaración que los profesionales de la salud no se verían abarcados por la responsabilidad que implica la normativa de defensa del consumidor, porque están excluidos expresamente de este tipo de responsabilidad. Y bueno, obviamente también vinculado un poco a la charla que estuvimos presenciando antes de la nuestra, es todo lo que tiene que ver con el respeto en cuanto a los principios, derechos y garantías que prevé la normativa de protección de datos personales, partiendo de la premisa de que el dato es el combustible que alimenta a la inteligencia artificial, estemos hablando de inteligencia artificial débil, fuerte, digamos, el dato es lo que impulsa y lo que hace que estos sistemas verdaderamente funcionen. Entonces, lógicamente, sí entendemos que también hay una responsabilidad en cuanto a la forma en que se usan, se tratan y se almacenan estos datos, ya sea para el entrenamiento o la validación de estos sistemas. Y bueno, ya para ser respetuosos del tiempo, le dejo a Paula para plantearles un poco a partir de este análisis que fuimos realizando sobre cómo tomamos decisiones las personas, cómo se entrena la inteligencia artificial y cuál es el marco normativo vigente que entendemos que es insuficiente para regular todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil en el uso de inteligencia artificial. Pero bueno, no queremos dejarlos sin ninguna respuesta de qué posibles soluciones entendemos podríamos aplicar para que empecemos a desarrollar estos sistemas de una manera, como dijo Paula, bajo una forma colaborativa entre personas y tecnología. Bueno, Sol, gracias. Lo cierto es que el sistema de salud tiende progresivamente a estar basado en datos y acompañado por algoritmos. Y como veníamos viendo, cada vez más los humanos vamos a estar acompañados por inteligencia artificial. Como dijimos, la forma del humano de pensar, o mejor dicho, nuestro sistema de responsabilidad civil está basado en la causalidad. Una causa, un nexo causal y una consecuencia. La inteligencia artificial no trabaja de esa manera, no piensa de esa manera. Por lo tanto, con Sol concluimos que es muy complicado aplicar el derecho civil como está hoy en cuanto a responsabilidad a organismos como, para decirlo de una manera, como la inteligencia artificial. Por esto es que sí pensamos que el trabajo colaborativo entre humanos y mente humana, entre humanos y mente artificial sí puede servir. Y le vamos a dar dos enfoques. El enfoque preventivo unido a esto que decíamos recién, la inteligencia artificial, la inteligencia aumentada. IA más cerebro orgánico. Y pensemos en una matrix preventiva. Si no podemos hacer nada en el ex post, es decir, después de que suceda algo, bueno, entonces trabajemos para evitar, prevenir que suceda una situación, trabajemos en prevención, en el ex ante. Lo cierto es que los médicos nos han enseñado mucho de lo que es prevención, así que nosotros tomamos el paradigma y lo aplicamos acá. Lo que les proponemos es trabajar en una especie de programa de compliance, de procedimientos y buenas prácticas. Trabajar con comités de ética formados en cada uno de los lugares donde se aplique esa inteligencia artificial, en donde cuando el médico tiene esta disyuntiva entre si sigo la predicción, la recomendación de la inteligencia artificial o no lo hago, tengo una controversia con lo que la IA me dice, no dejarlo solo frente a esa situación de disyuntiva entre qué hacer y qué no hacer con un paciente. Cuando tenga esa disyuntiva, la puede elevar a ese comité de ética que puede tener, supongamos, el hospital italiano, que sea de carácter interdisciplinario y donde el médico pueda elevar ese caso particular al comité. Ese comité elabora un dictamen referido a lo que el humano
comenta, dice, piensa y lo que la IA informa, y luego ese dictamen que se obtiene de la comisión se le explica al paciente. Por eso hablamos de una cuestión de buenas prácticas previas. No nos olvidemos que la medicina, los médicos no tienen una obligación de resultado, tienen una obligación de medios. Y en esa idea de obligación de medios, uno lo que tiene que hacer es actuar de la mejor forma posible, de la manera más ética y prolija posible. Entonces, de esta forma, si generamos estos comités de ética que acompañen al médico en la decisión final, vamos a desarrollar análisis más eficientes basados en principios bioéticos y vamos a respetar el derecho de información del paciente. Ese panorama nos puede brindar una perspectiva más favorable si sucede una contingencia legal, supongamos un juicio de mala praxis o daños y perjuicios, con el uso de una inteligencia artificial. Le vamos a poder mostrar en un procedimiento legal a un juez o a una jueza que esta institución ha hecho todo lo posible, obligación de medios, para llegar a una conclusión eficiente sobre los parámetros que manejaba, en total coordinación con el paciente y con total información al paciente. Lo que estamos pensando es, bueno, ok, hoy el paradigma de base de la responsabilidad es la causalidad, pero hoy tenemos otra entidad, que es la IA, que no se maneja de esa manera. Les proponemos el uso y la práctica de estos comités de ética en base a alineamientos y buenas prácticas de mitigación de riesgo. Y por supuesto, una gobernanza de datos eficiente que permita el tratamiento ético no sesgado de la información con la que se trabaja en inteligencia artificial. Bueno, Sol, no sé si esa es nuestra propuesta. No sé si querés agregarle algo. No, de mi parte, como digamos, les dije en un inicio, esto obviamente que es un puntapié inicial que sí nos parece importante empezar a traer estas propuestas porque bueno, nos ocurre que cada vez más recibimos consultas sobre cómo hago para implementar este sistema, qué pasa si de repente el sistema falla. Entonces, creemos que lo importante es no decir que no se puede, sino empezar a buscar estas propuestas y soluciones alternativas para que justamente saquemos el jugo y el beneficio de los beneficios que nos trae la inteligencia artificial. No sé si hay preguntas, comentarios. O bueno, Marisa, que también obviamente formó parte de todo el análisis que venimos haciendo y estudiando sobre estos temas.